yo creo que aquí se requiere un esfuerzo del gobierno nacional, en cabeza de su ministra de Educación, la doctora Gina Parodi, del gobierno distrital en cabeza del propio alcalde y de el secretario de Educación, Oscar Sánchez, y de sectores mayoritarios en el Consejo, que logremos resolver el tema de los recursos de vigencia futuras que se necesitan para los colegios en concesión. Esa modalidad ayuda además a que haya una competencia sana entre los colegios operados de manera directa por el distrito y estos colegios en materia de calidad de educación. Ahora que nos quejamos de la calidad de la educación y de los bajos niveles. Ahora que hemos dicho que estamos ocupando los últimos lugares en las pruebas PISA, que tenemos los mejores soldados del continente, pero al mismo tiempo tenemos los peores bachilleres. Mañana vamos a hacer un debate en el Consejo de Bogotá en plenaria, porque aquel tipo de espectáculos que nos parecían anacrónicos, de las famosas batidas, cuando el ejército salía a los pueblos y a las ciudades del país a capturar y a cazar muchachos para llevarlos al servicio militar, se han vuelto a presentar. Esas batidas están prohibidas por la ley. Hay una ley que es la ley 48 de 1993 y hay 3 o 4 sentencias de la Corte Constitucional que prohíben que a quien no haya resuelto su situación militar o no sea remiso, se le capture y se le lleve a las guarniciones militares y se le incorpore de manera obligatoria, forzada, a actividades militares. A los muchachos en Bogotá se los están llevando para Arauca, se los están llevando para el Casanare, para el Guaviare, para el Putumayo, para las zonas de guerra, muchachos sobre todo de los estratos populares. El 98% de quienes prestan el servicio militar obligatorio son de estratos entre el 0 y el 3, es decir, esta es una guerra, ¿no?, proclamada por los ricos, pero pagada por los pobres, por las familias pobres de esos muchachos que están siendo reclutados forzosamente. Yo mañana voy a llevar testimonios, voy a llevar imágenes, voy a llevar suficiente material probatorio de que el ejército en muchos casos ha violado la ley de reclutamiento, que es la ley 48, y ha desatendido las sentencias de la Corte, que además reiteran una disposición constitucional, y es el derecho a la objeción de conciencia de aquellos muchachos que no quieran prestar servicio, o la exclusión que existen de quienes sean víctimas de la violencia, de quienes pertenezcan, por ejemplo, a minorías étnicas especialmente excluidas, o quienes sean hijos únicos, o quienes sean menores de edad que estén estudiando. Hay una cosa curiosa que voy a presentar mañana en el debate, Julio, y es que la Secretaría de Educación cada año, seguramente por una obligación legal, le envía al ejército el listado de los muchachos que están en 11 grado, así tengan menos de 17 años, muchachos de 15 años, que además la ley de infancia y adolescencia los exime de prestar servicio militar. A veces hasta le cobran la libreta mientras cumple la mayoría de edad. O sea, le cobran doble libreta militar a los muchachos. ¿Hablas del Ministerio de Defensa sobre eso? Por supuesto, nosotros tenemos una comisión accidental en el Consejo de Bogotá, compuesta por concejales de distintas bancadas, que yo presido. Le hemos enviado una carta abierta al señor ministro de Defensa, al doctor Pinzón, y esperamos que al doctor Pinzón no se le olvide el comercial de televisión del presidente Santos cuando buscaba la reelección. ¿Se acuerda? Que reunió a unos padres de familia y les preguntaba: ¿usted está dispuesto a prestar su hijo para la guerra? Y el padre y madre de familia con toda razón decían no. Pues apenas unos días después de posesionado el señor presidente, como para su segundo periodo, están los camiones del ejército, sin placas a veces, ¿no?, y a las escondidas, reclutando jóvenes en las calles de Bogotá. Bueno, en primer lugar, esta es una competencia de pesos pesados, ¿no? Son todos ex candidatos presidenciales, ¿no? En segundo lugar, yo creo que en la Alcaldía Mayor de Bogotá no debería ser un premio de consolación para quienes no pudieron ser presidentes de la República. La ciudad está en una situación de tal complejidad que requiere personas que tengan el conocimiento de la ciudad y el talante como para que las decisiones que tomen al día siguiente de estar sentados en la silla en el Palacio Líbano sean asertivas y respondan a los problemas de recuperación de la institucionalidad y del sendero de progreso que la ciudad traía con las últimas administraciones, sobre todo ese círculo virtuoso Mocus, Peñalosa, Mocus, Garzón. Yo creo que también necesita mucha ponderación y mucha tranquilidad. A mí me preocupa, por ejemplo, que el doctor Francisco Santos, ¿no?, en su primera entrevista
prácticamente proclamándose como candidato, salió a disparar contra todo el mundo. Entonces una ciudad que está incendiada no necesita un pirómano. ¿Estrategia? Yo no sé si quiere marcar distancias y diferencias, pero repito, esta ciudad no necesita un Nerón que venga a incendiarla de nuevo. Esta ciudad necesita tranquilidad. Imagínense que un alcalde que además de tener el mismo apellido del presidente, cosa que nos vuelve una república bananera, abre una guerra contra el presidente, cuando aquí lo que necesitamos es concurrencia del gobierno nacional y el gobierno central, el gobierno distrital, para resolver los problemas de la ciudad. Y bueno, tenemos candidatos. ¿Quién falta ahí? De Rafael Pardo, falta el candidato de la Alianza Verde. ¿Cuál va a ser? Pues estamos en eso, vamos a discutir cuál puede ser una alternativa para ofrecerle a la ciudad. Seguramente vamos a presentarle una propuesta de una persona que reúna condiciones gerenciales, que reúna suficiente integridad ética, que reúna suficientes condiciones éticas y liderazgo político para poder movilizar toda la sociedad bogotana alrededor de una ciudad posible, soñada, una ciudad feliz. Deme nombres. Bueno, hay varios nombres. Ahí tenemos, bueno, el senador Luis Carlos Avellaneda, está el propio Enrique Peñalosa, está el doctor Carlos Vicente de Rú. Bueno, hay varios nombres, hay gente con quien poder gobernar bien esta ciudad. Pardo no me disgusta, es un buen candidato, estuvo un mes en la alcaldía, es una persona tranquila, es una persona que se ha puesto en la tarea de conocer la ciudad. Clara López hizo un año, digamos, el último año de la administración Samuel Moreno, que fue muy bien calificado también por todo el mundo. Yo creo que, digamos, ahí la baraja va ofreciendo alternativas. Por supuesto, ya habrá que meter la ciudad en la discusión ya concreta de las soluciones específicas a los problemas de la ciudad, y allí vamos a ver las diferencias y ojalá tengamos un ramillete de candidatos que le permita a los ciudadanos elegir bien. La ciudad no se puede equivocar eligiendo mal, hay que ser muy cuidadosos a la hora de entregarle nuestros destinos para los próximos 4 años a quien va a conducir los destinos de la ciudad. Hombre, yo soy muy autocrítico, Julio. Yo creo que el Consejo no ha estado a la altura de lo que la ciudad espera de su cuerpo de elección popular más importante. Por ejemplo, yo le digo una cosa, en este periodo de sesiones que acaba de terminar, a mí me parece que hubo mucha ceguera en el trámite de los proyectos de acuerdo que presentó a consideración del Consejo el alcalde Gustavo Petro. Primó la idea de oponerse a todo lo que venga del alcalde, ¿no? Yo le quiero poner como ejemplo los colegios en concesión. Concejales y sectores del Consejo que reconocen la bondad de esos colegios terminaron hundiendo las vigencias futuras para garantizar la financiación de esos colegios. Y a mí me parece que eso es una conducta obtusa, que es una conducta irresponsable de los sectores mayoritarios del Consejo. Sectores del Consejo que hacen parte, o concejales de la bancada animalista, terminaron votando en contra de un proyecto de acuerdo que era relativamente inofensivo, que era quitarle a las funciones del Instituto de Recreación y Deportes la autorización para promover espectáculos taurinos en la Plaza de Toros. Y entonces uno no entiende cómo personas que se reclaman defensores de los derechos de los animales, pues terminen votando contra sí mismos, ¿no? O por ejemplo, negar la creación de la auditoría para vigilar y hacerle el control a la Contraloría Distrital, que hace parte del sistema de control fiscal de la ciudad, y que no es bueno que quien ejerce esa función sea subalterno de quien deba ser su objeto de control. Alguien debe vigilar a quien vigila. Claro, todos tenemos que estar vigilados, todos. Ese es un criterio elemental de la democracia. Y votaron en contra y rindieron ponencia positiva de ello. La modernización tributaria, allí venían cosas buenas, ¿no? O la creación de las empresas de transporte. ¿Cómo no va a ser necesario que la ciudad tenga una empresa para el metro? ¿Cómo le vamos a cargar eso a Transmilenio? La ciudad necesita una empresa para el metro, pero además le quiero decir lo siguiente, y lo quiero dejar aquí como constancia, Julio. Resulta que el Banco Mundial no valida la licitación para construir el metro si no existe una empresa para gestionar el metro. Y resulta que los concejales, su mayoría, votaron en contra de que se creara la empresa del metro. Eso es inexplicable, eso le hace daño a la ciudad. Yo creo que nosotros tenemos que elegir un buen alcalde y elegir un buen consejo. Y que ojalá entre ambos
podamos, todavía estamos a tiempo de hacerlo en esta administración, una agenda de temas que le interesen a la ciudad. Claro que vamos a tener un marco de ejercicio de gobierno con ejercicio de oposición, eso hace parte del debate democrático, pero hay asuntos que nos deben convocar a ambos, a los del gobierno y a los que ejercen la oposición y a quienes tenemos posiciones críticas, para jalar las iniciativas y la agenda de la ciudad en una sola dirección. Sí, claro, esta ciudad tiene que pensar su desarrollo hasta el 2030, hacia el 2040. Por ejemplo, en materia de sistemas de transporte público, hay que pensar esta ciudad, hay que soñar esta ciudad y hay que construirla. Aquí no hay vías, aquí no tenemos todavía un sistema multimodal de transporte que está por hacerse. Tenemos que pensar la relación de la ciudad con su entorno regional, y entonces nosotros aprobamos un proyecto en el Consejo que es muy importante, que es la creación de la Región Administrativa y de Planificación Especial, la famosa RAPE, que nos permite identificar proyectos comunes entre la ciudad y la región. El tema del cambio climático, eso ya no es una fábula, eso ya es una realidad. ¿Cómo estamos Hay que ahí, preparar a esta ciudad para el cambio climático. Ya hemos avanzado, por lo menos este plan de desarrollo trae como uno de sus 3 ejes el de preparar a la ciudad para el cambio climático, el de ordenar la ciudad alrededor del agua. Cada vez hay una conciencia mucho mayor alrededor de los temas de cuidar nuestras fuentes hídricas, de recuperar nuestros humedales, de cuidar, proteger y querer nuestros cerros tutelares, los cerros orientales. Cada vez los incendios forestales. Claro que sí. Entonces, digamos, esta ciudad hay que pensarla para resolver los problemas del presente, pero también avisorando el futuro que requiere de una ciudad para las futuras generaciones. Nosotros tenemos una política de seguridad que se convirtió en una política de Estado. Digamos, desde el primer gobierno Mockus construimos toda una institucionalidad, tenemos una subsecretaría de seguridad, tenemos una política de seguridad que integra la fuerza pública con las autoridades civiles, hemos bajado tasas de homicidio y hemos bajado delitos de alto impacto, pero tenemos un problema inmenso en los delitos de bajo impacto, que son los que alteran negativamente la percepción de seguridad de la gente en Bogotá. El raponazo, el robo a residencias, el cosquilleo en el Transmilenio, es absolutamente desesperante, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos un problema que aún no hemos dimensionado suficientemente, y es la existencia de mercados criminales. Hubo una investigación de la Corporación Nuevo Arcoíris hace un par de años que identificó 7 grandes mercados criminales en la ciudad. ¿Por qué? Porque el raponeo de la calle ya está asociado a redes complejas de criminalidad y delincuencia. Un celular de alta gama, ¿no?, se lo roban en Bogotá y lo venden en Ecuador. Perfectamente. ¿No? Y eso requiere de redes transnacionales. Entonces, aquí se necesita reformular la política de seguridad, se necesita mucha inteligencia y mucha tecnología. Esto incluso no se resuelve solo con incrementar el pie de fuerza, que tenemos un déficit muy grande. Tenemos solo 13.000 policías, hay que incrementar el pie de fuerza, por lo menos a 20, a 25.000 policías. Hay que hacer un esfuerzo fiscal muy grande, tanto desde el gobierno nacional como desde el gobierno distrital, pero hay que poner cámaras. Las grandes ciudades, mire, drones, cámaras de seguridad, sistemas inteligentes para vigilar, para coger infraganti al delincuente, y que eso se convierta en una prueba que evite que ese delincuente a la vuelta de 2 horas no esté otra vez en la calle. Hay que mejorar la articulación de los organismos de seguridad con los organismos de justicia. Digamos, hay que hacer una reingeniería de la política de seguridad que ha sido positiva, pero que resulta insuficiente para enfrentar los nuevos desafíos en materia de inseguridad de la ciudad. Muchísimas gracias, Julio, y por supuesto, esta ciudad, que es la ciudad de todos los colombianos, así es, merece sentido de pertenencia, merece que la queramos, que sintamos orgullo por ella, y que sobre todo la hagamos un vividero sabroso para todo el mundo.